Capítulo 2. Reescritura. El ruido de la sartén al caer al suelo resonó por la pequeña e inmaculadamente limpia cocina de Private Drive, rompiendo el silencio como un disparo. Harry se quedó paralizado, con todos los músculos de su cuerpo paralizados como si estuviera petrificado. Por un instante fugaz, consideró salir corriendo, pero ¿a dónde iría? La puerta principal estaba descartada, y la única ventana de la cocina era demasiado pequeña, incluso para él. Luego vino lo inevitable. ¿Qué fue eso? La voz aguda de tía Petunia cortó el aire como un cuchillo. Harry apenas tuvo tiempo de estremecerse cuando ella entró furiosa en la cocina, con los ojos encendidos de furia al clavarse en él. Sus labios, ya finos, prácticamente desaparecieron en una línea apretada e incolora mientras contemplaba la escena. Harry, inmóvil, y la sartén, ahora abollada, en el suelo, con el mango roto. Chico torpe e inútil, chilló, apretando los puños. ¿Tienes idea de cuánto costó eso? Harry abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, otra voz, aún más fuerte, resonó en la casa. Chico. Las paredes parecieron temblar cuando el tío Vernon entró pisando fuerte, con el bigote erizado de rabia. Su rostro, ya enrojecido por el esfuerzo de levantarse de la silla, se oscureció hasta adquirir un alarmante tono morado al contemplar la escena. ¿Qué? Gritó, señalando con un dedo grueso como una salchicha en dirección a Harry. ¿Lo has hecho ahora? A Harry se le secó la boca. Apenas tuvo tiempo de parpadear cuando Vernon se le echó encima, con el aliento caliente y el olor del pastel de carne y riñones que acababa de comer. ¿Rompiste una sartén? Gruñó Vernon, con la voz peligrosamente baja. Vaya, no es típico de ti, gastar mi dinero duramente ganado en tu incompetencia. Fue un accidente, murmuró Harry, agarrando el dobladillo de su camisa enorme. ¿Accidente? Rugió Vernon. ¿Accidente? Ah, ya veo. Igual que fue un accidente cuando olvidaste reservar el jardín la semana pasada. O un accidente cuando, de alguna manera, dejaste salir de casa al bulldog de Marge. O un accidente cuando tú. Era Dudley, intervino Harry antes de poder detenerse. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se arrepintió de ellas. Silencio. Por una fracción de segundo, el tío Vernon se quedó allí parado, con el rostro congelado en una expresión de absoluta incredulidad. Entonces, su bigote se contrajo. ¡Ay! Se rió Vernon, pero no tenía gracia. ¡Ay! Así que es así. El pequeño bicho se cree que sabe hacer chistes, ¿no? Y no me interrumpas, muchacho, gritó Vernon, haciendo que Harry saltara hacia atrás. Basta ya, espetó tía Petunia, acercándose y agarrando el brazo de Harry con fuerza. Limpiará este desastre y luego irá directo a su armario, donde debe estar. Vernon resopló, ajustándose el cinturón con exagerada presunción. Así es. Y nada de cenar, muchacho. ¿Crees que la comida crece en los árboles? ¿Crees que me parto la espalda en Granning solo para que puedas tirar mi dinero a la basura? Harry resistió el impulso de señalar que Vernon en realidad no se rompió la espalda haciendo nada. Se pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina gritándole a la gente sobre los taladros. En cambio, murmuró, no, tío Vernon. Exactamente, ladró Vernon, complacido consigo mismo. ¿Oyes eso, Petunia? El chico sabe que es un inútil. Menudo momento de honestidad por su parte, ¿verdad? La tía Petunia resopló con desdén. Date prisa y limpia este desastre, muchacho. Y esta vez como es debido, sin tonterías. No quiero encontrar ni una sola mancha en el suelo de mi cocina, ¿me oyes? Harry se agachó y comenzó a recoger los pedazos rotos, sus dedos temblaban ligeramente. Vernon resopló con fuerza. Míralo, temblando como una hoja. De verdad, Petunia, por cómo actúa, parece que tiene algo que temer. Harry se mordió la lengua, fuerte. Después de lo que pareció una eternidad, por fin logró barrer los restos de la sartén y limpiar el suelo. Su estómago rugió, un agudo recordatorio de que no había comido desde el desayuno, si es que una sola tostada podía considerarse desayuno. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en robar algo de comida, Petunia lo agarró del brazo otra vez. Armario. Ahora. Harry se puso rígido.
Tía Petunia. Sus dedos se clavaron en su brazo como garras. Vamos, muchacho. Sin otra opción, Harry se dejó arrastrar hasta el pasillo. Vernon lo siguió con una expresión de satisfacción en su rostro. Así es, vete. Quizás una noche ahí te enseñe algo de respeto. La tía Petunia abrió de golpe la puerta del armario y prácticamente metió a Harry dentro. El olor a humedad, a polvo y a zapatos viejos, le inundó la nariz mientras se acurrucaba contra la pared del fondo. Y mañana tampoco esperéis comida, añadió con frialdad. Con una última y aguda mirada, cerró la puerta de golpe. La oscuridad lo tragó por completo. Harry exhaló temblorosamente, acurrucándose aún más. El hambre le roía el estómago, pero ya estaba acostumbrado. Solo espera, se dijo. Un día me iré de aquí, un día ya no los necesitaré. Hasta entonces lo único que podía hacer era soportarlo. Mientras Harry yacía acurrucado en la oscuridad del armario bajo las escaleras, con la respiración entrecortada y el estómago revuelto de hambre, hizo lo único que se le ocurrió: rezar. No sabía exactamente a quién le rezaba, quizás a Dios, quizás al destino, quizás al universo en general. Lo único que sabía era que quería salir. Y entonces, el aire crepitó. Un tenue resplandor danzaba en la pinambre, chispas doradas titilaban como diminutas luciérnagas. Un estallido resonó en el diminuto espacio, y de repente, ante él, apareció la criatura más extraña que Harry había visto jamás. Tenía ojos grandes y luminosos que brillaban como un par de lunas, orejas de murciélago que se movían con cada cambio en el aire y una mirada de exasperación muy particular, como si hubiera entrado en una habitación y hubiera olvidado inmediatamente por qué. Harry se recargó contra la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién eres?, consiguió decir, con la voz apenas por encima de un susurro. La criatura se enderezó, ajustándose la túnica de aspecto andrajoso pero extrañamente regia que vestía, antes de hacer una profunda reverencia. Soy Cret, elfo jefe de la más antigua y noble casa de Potter. Hizo una pausa, observando a Harry con ojo crítico. Y usted, joven amo, está un poco alterado. Sinceramente, esto es inaceptable. Harry parpadeó. ¿Qué? Cret suspiró dramáticamente, frotándose las sienes. No te preocupes, ya estoy aquí. Abordaremos los diversos y francamente impactantes problemas con los que pareces estar lidiando, uno por uno. Pero primero, supongo que querrás salir de esta, señaló vagamente el pequeño armario, encantadora celda. Harry entrecerró los ojos. ¿Cómo sé que no eres una alucinación? Es decir, no me culparía por perder el control después de años de esto. Cret resopló. ¿Alucinación? Por favor. Las alucinaciones tienen un don para la entrada dramática, proporcionan excelentes habilidades para la administración del hogar, tienen un legado centenario de servicio a la nobleza mágica. Se cruzó de brazos. No, amo Harry, no lo tienen. Harry se quedó mirando. Claro, tiene todo el sentido. Cret lo miró largamente y escrutador. Te lo estás tomando con recelo. Siempre estás tan tranquilo cuando suceden cosas raras. Harry se encogió de hombros. Pasan cosas raras a mi alrededor todo el tiempo. Una vez hice que la peluca de mi profesora se volviera azul, y otra vez, le encogí tanto la camisa a Dudley que parecía una salchicha rellena. Cret resopló. Ah, magia accidental. Es muy fuerte en ti. Harry parpadeó. ¿Acabas de imitar a Yoda? ¿Quién?, preguntó Cret con la mirada perdida, antes de agitar la mano. No importa. Nos estamos distrayendo. Me envían tus abuelos. Lamento informarte que se molestarán bastante con todo este disparate del armario bajo las escaleras. Harry se puso rígido. ¿Mis abuelos? No tengo abuelos. Los Dursley dijeron. Ah, claro, porque sin duda son la fuente de información más fiable, murmuró Cret, poniendo los ojos en blanco. Sí, los mismos que te dicen que tienes suerte de vivir en un armario de Scoubs glorificado y que actúan como si alimentarte fuera una gran caridad. Perdóname si me tomo su versión con pinzas. Harry dudó. Pero, dijeron que mis padres estaban, borrachos desempleados. Terminó Cret, arqueando una ceja. Sí, lo sé. Quizás ya tenga que hablar con los Dursley sobre eso. Hizo crujir los nudillos,
con aspecto de estar demasiado satisfecho consigo mismo. Creo que el tío Vernon necesitará unos pantalones nuevos después de eso. Harry soltó una risa sobresaltada antes de reprimirse. Espera, retrocede. ¿Mis abuelos están vivos? Cred se suavizó un poco. Charles y Dorie Potter llevan un tiempo, bueno, digamos que, indispuestos, pero los acontecimientos recientes les han permitido despertar. Y cuando se dieron cuenta de que su nieto vivía en el equivalente Muggle de Azkaban, no les hizo ninguna gracia. Harry sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Familia de verdad. ¿Te mandaron a buscarme? En efecto, me llevó más tiempo del que me gustaría, dadas las complicaciones. La magia de los elfos domésticos es complicada con ciertas protecciones, ¿sabes? Cred frunció el ceño. Pero lo logré, y nos vamos, inmediatamente, antes de que pierda la poca fe que tengo en la madurez e inteligencia de los supuestos guardianes adultos de tu vida. Harry dudó. ¿Cómo sé que no mientes? Cred gimió. Porque podría haberte secuestrado hace siglos si ese fuera el plan, y francamente, no tengo paciencia para engaños. Demasiado esfuerzo. Vamos, amo Harry, seamos razonables. En el peor de los casos, soy un secuestrador siniestro que te aleja de este encantador entorno donde se te aprecia y cuida tanto. ¡Qué horror! Puso los ojos en blanco. En el mejor de los casos, conocerás a tu familia de verdad y vivirás en una casa que no se considera un deporte extremo. Harry se mordió el labio, luego, muy lentamente, extendió la mano. De acuerdo, dijo, pero si esto es una trampa, me voy a enfadar mucho. Cred sonrió. Ese es el espíritu. Agárrate fuerte, maestro Harry. Esto se va a sentir muy extraño. Y con eso, Cred chasqueó los dedos. El mundo se inclinó. Y entonces, todo cambió. Harry tropezó levemente, el peso opresivo del armario desapareció, reemplazado por calor, el aroma a madera pulida y libros viejos, y el innegable zumbido de la magia. Harry se quedó boquiabierto ante la extensa finca que se extendía ante él, con la mandíbula casi desencajada al contemplar la imponente majestuosidad de la mansión Blackmore. Altísimas columnas de piedra enmarcaban una elaborada entrada, con la yedra adherida con tenacidad a la desgastada fachada. Era antigua, incluso, pero exudaba una innegable sensación de poder e historia. Comparada con la estéril monotonía de Privet Drive, bien podría haber sido otro planeta. Bienvenido a Blackmore, amo Harry, anunció Cred, inflando el pecho con inconfundible orgullo. Se ajustó el chaleco, porque, claro, llevaba chaleco antes de alisarse las mangas con meticuloso cuidado. Magnífico, ¿verdad? Lleva siglos en pie. A diferencia del número 4, este lugar tiene carácter. Harry apenas lo oyó, aún lidiando con la surrealista realidad de que lo habían sacado de su armario para, bueno, esto. ¿Es aquí donde viven mis abuelos?, preguntó, con la voz teñida de asombro e incertidumbre. Cred ladeó la cabeza, con un brillo divertido en sus ojos penetrantes y conocedores. Ah, buena pregunta. No, amo Harry, no exactamente. Este es el hogar ancestral de la familia Black, la familia de tu abuela Dorie Potter, Lord Arcturus Black, quien, por cierto, es mucho más tolerable de lo que su retrato te hace creer, protegió a tus abuelos durante su, larga siesta. Harry frunció el ceño. Espera, ¿siesta? ¿Quieres decir que han estado durmiendo? ¿Cómo? ¿Encantados o algo así? Cred agitó una mano en el aire. Algo así. Más bien una estasis mágica profunda, que, supongo, es una forma elegante de decir, una siesta muy larga. Pero, levantó un dedo como para evitar más interrupciones. Tus abuelos, Charles y Dorie Potter, si residen aquí ahora, se despertaron hace un rato y te han estado esperando con ansias. Lo cual, francamente, es quedarse corto. No he visto a Lord Charles pasearse tanto desde que intentó enseñarle al maestro Sidious a jugar al ajedrez mágico. Harry parpadeó. ¿Está aquí, ahora mismo? El pensamiento le provocó una olida de calor, una sensación tan extraña que apenas la reconoció. Cred asintió, con una sonrisa complacida en la comisura de sus labios. Sí, amo Harry.
Y me atrevería a decir que podrían ser las primeras personas en tu vida que no creen que la palabra bicho raro te aplique. Un concepto novedoso, lo sé. Harry tragó saliva, la emoción que le bullía en el pecho era casi abrumadora. Después de años sin ser deseado, de que le recordaran a diario que era una carga, la idea de conocer a una familia que realmente se preocupara por él era casi inimaginable. ¿Podemos ir a verlos?, preguntó, apenas capaz de contener el temblor esperanzador en su voz. Cred dejó escapar un suspiro exagerado, como si Harry le hubiera pedido que subiera un hipogrifo por las escaleras. Supongo. Si es necesario. Venga, amo Harry, no hagamos esperar a los señores. Harry sonrió a pesar de sí mismo y siguió a Cred hacia las profundidades de la mansión Blackmore, donde, por primera vez en su vida, podría encontrar su verdadero lugar. Mientras Charles y Dorie Potter esperaban la llegada de su nieto, una silenciosa tensión llenaba el gran salón de la mansión Blackmore. Dorie, con su figura escultural envuelta en elegantes túnicas azul medianoche, se mantenía con el porte de una aristócrata, pero el ligero temblor en sus dedos al acariciar el borde de su taza de té delataba su agitación interior. Charles, la personificación de la autoridad serena, estaba de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en la puerta. Cred, que había reaparecido en la habitación tras acompañar a Harry al interior, se aclaró la garganta. Bueno, antes de entrar en el tema de la gran reunión, debo advertirles a ambos. Está un poco nervioso. Es comprensible, considerando el desastre que ha sido su vida hasta ahora. Dorie inhaló profundamente y dejó su taza de té con precisión. Estamos preparados, Cred. Charles exhaló por la nariz, una tormenta apenas contenida se gestaba tras sus ojos gris acero. Que entre. Cred murmuró algo sobre entradas dramáticas, y se alejó arrastrando los pies, regresando un momento después con una pequeña y vacilante figura detrás de él. Harry Potter estaba en el umbral, con la mirada fija en las dos imponentes figuras que tenía delante. Se veía terriblemente pequeño con su ropa desgarrada y enorme, su delgada figura engullida por un suéter al menos 3 tallas más grande. Su cabello negro y despeinado, muy parecido al de James, le caía sobre la frente, cubriendo apenas la tenue cicatriz en forma de rayo. Sus ojos verdes, los ojos de Lily, tenían una mirada cautelosa y cansada, como si esperara que lo rechazaran en cualquier momento. Dorie, habitualmente tan serena, jadeó suavemente, llevándose una mano al pecho. Charles, un hombre que había enfrentado la guerra y la política con una determinación inquebrantable, sintió un nudo en el corazón al ver a su nieto con el aspecto de un huérfano medio muerto de hambre en lugar del heredero del legado Potter. Harry, susurró Dorie, con la voz cargada de emoción. Harry tragó saliva. Égola. Charles dio un paso al frente, con movimientos lentos y mesurados, como si se acercara a un ciervo asustado. Acércate, muchacho. Déjanos verte. Harry dudó, su mirada se dirigió a Cred, quien le dedicó un sutil gesto de ánimo antes de avanzar arrastrando los pies. Al salir a la luz, los leves moretones en sus brazos y las angulosas facciones de su rostro se hicieron aún más visibles. Los labios de Dorie se tensaron, y su expresión, normalmente regia, se oscureció hasta adquirir un aire peligroso. Malditos muggles, susurró entre dientes, antes de arrodillarse a la altura de Harry. ¿Quién te ha hecho esto, niña? Harry se puso rígido. Está bien, estoy bien. Charles dejó escapar un suspiro lento, apretando la mandíbula. Bien, repitió con una voz peligrosamente tranquila. ¿A esto le parece bien?, preguntó. Extendió la mano, dudando un instante antes de posarla con firmeza pero suavidad en el hombro de Harry. No, muchacho. Esto no está nada bien. Los dedos enguantados de Dorie rozaron la mejilla de Harry con sorprendente ternura. Ahora estás a salvo, prometió. Nadie volverá a hacerte daño. Harry tragó saliva con dificultad, abrumado por el peso de su presencia. Nunca le habían hablado así, como si importara, como si a alguien le importara de verdad. Cred, percibiendo la creciente ulide de emoción, volvió a aclararse la garganta. Bueno,
Todo esto ha sido muy conmovedor, ¿verdad? Solo una idea, pero quizás nos sentemos antes de que alguien se desmaye. Miró a Dorie significativamente, sin señalar con el dedo, por supuesto. Dorie le lanzó una mirada fulminante que habría hecho huir a hombres inferiores. Cret, sin embargo, se encogió de hombros, con aspecto bastante satisfecho de sí mismo. Charlus exhaló, pasándose una mano por la barba. Sí, siéntate, debes estar exhausto, muchacho. Harry asintió aturdido y se dejó guiar hasta una opulenta silla de respaldo alto, hundiéndose en los mullidos cojines con un suspiro. Aún no estaba seguro de si esto era real o una pesadilla que había creado para sobrellevarlo. Pero si era real, si estas personas realmente querían cuidarlo, entonces, por primera vez en su vida, podría tener un hogar. Charlus se sentó frente a él, sin apartar la mirada penetrante de Harry. Tienes mucho que aprender, nieto, sobre tu familia, sobre quién eres. Harry dudó y asintió. Me gustaría. Los labios de Dorie se curvaron en una leve sonrisa. Entonces empezamos de nuevo. Cret sorbió por la nariz, asintiendo con aprobación. Excelente. Ahora, si nadie se opone, traeré un poco de té y galletas. De verdad. Parece que el chico nunca ha comido una galleta decente en su vida. Harry parpadeó. En realidad, no lo he hecho. Cret se quedó paralizado a medio paso, luego se giró con una expresión de puro horror. No has. Cierto, olvídate del té, estoy haciendo bollitos. Con crema cuajada. Es una emergencia. Charlus suspiró, aunque había un claro destello de diversión en sus ojos. Merlín, ayúdanos, va a empezar a hornear. Dorie simplemente dio un sorbo a su té. Déjalo. Si no lo hace, lo haré yo. Y por primera vez en su vida, mientras Harry estaba sentado entre su nueva familia, escuchando sus bromas relajadas, pensó, tal vez, que estaba en casa. Mientras Charlus y Dorie abrazaban a su nieto, con el corazón apesadumbrado al ver su sufrimiento, Artures y Melania observaban el reencuentro desde la distancia, con expresiones serias y contemplativas. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre el gran estudio, titilando sobre los antiguos tapices y los oscuros muebles de caoba que soportaban el peso de la larga historia de la mansión Blackmer. Artures, erguido y majestuoso, se ajustó el pesado anillo de sello en el dedo antes de volver la mirada hacia Charlus. Debemos actuar con rapidez, dijo, con la voz apagada como el retumbar de un trueno lejano. Dumbledore no tardará en darse cuenta de que el chico ha desaparecido. Tiene protecciones, ojos por todas partes, y sin duda uno o dos espías acechando donde menos lo esperamos. Charlus, la personificación del poder contenido, simplemente arqueó una ceja. Que aprenda, pues, será la primera lección de una educación que ya debería haber recibido hace tiempo. Dorie, con su serena belleza intacta por el tiempo, recorrió con los dedos suavemente el cabello rebelde de Harry antes de encontrarse con la mirada de su esposo. No deberíamos perder el tiempo regodeándonos, cariño. Albus Dumbledore es muchas cosas, pero un tonto no es una de ellas. Intentará rescatar a Harry, y me niego a permitirlo. Melania, elegantemente envuelta en terciopelo oscuro, exhaló un suspiro silencioso, con una voz suave como la seda, pero con un filo de acero. Entonces debemos dejar claro que su intromisión no es bienvenida. Charlus se acercó al escritorio ornamentado, con movimientos precisos y cada acción deliberada. Tomó una pluma, la mojó en tinta negra y rica, y comenzó a escribir con una elegancia que denotaba siglos de refinamiento. El roce de la pluma contra el pergamino era el único sonido en el pesado silencio. Cret, de pie a un lado, con los brazos cruzados y un aire de paciencia exasperada, se aclaró la garganta. Si me permite el atrevimiento, maestro Charlus, sea lo que sea que esté a punto de escribir, quizás algo en un inglés común y corriente, en lugar del típico disparate de «soy un señor, escúcheme rugir», sería mejor. Creo que los magos a veces sufren de una dolencia que llamo síndrome de la letra excesivamente verbosa. Charlus ni siquiera levantó la vista. Creía que eras un elfo doméstico, Cret, no un crítico literario. Cret resopló. Y sin embargo, aquí estamos, señor.
Si el maestro Charlus pretende advertir a Dumbledore, puedo sugerir algo conciso, quizás algo como, toca al chico y te arrepentirás. Dorie, con los labios crispados, murmuró, un poco tosco, pero efectivo. Charlus suspiró, dobló el pergamino con cuidado y se lo tendió a Cred. Toma esto. Colócalo donde encontraste a Harry. Asegúrate de que Dumbledore lo reciba. Cred tomó la carta con una reverencia, aunque no sin murmurar, por supuesto, enviemos al elfo doméstico a otra misión altamente peligrosa. Cred vive para servir, Cred vive para correr riesgos innecesarios. Melania arqueó una ceja. Si mueres, Cred, me causará muchos inconvenientes. Un elfo doméstico hace lo que puede, señora Melania, dijo Cred con expresión seria antes de desaparecer con un fuerte estallido. Arcture se volvió hacia Charlus, observando el intercambio con algo que podría haber sido divertido si hubiera sido cualquier otra persona. ¿Crees que Dumbledore se tomará en serio la advertencia? Charlus lo miró a los ojos con una seguridad serena y mortal. Oh, lo entenderá, Arctures. Entenderá que la casa Potter no tolerará interferencias. Melania pasó los dedos por el reposabrazos de su silla, pensativa. ¿Y si no hace? La mano de Dorie, aún apoyada en el hombro de Harry, se tensó ligeramente. Entonces aprenderá otra lección, una menos agradable que una carta. Mientras el fuego crepitaba y el peso de su decisión los abrumaba, todos supieron que esto era solo el principio. La tormenta que se había estado gestando en las sombras durante años finalmente estaba a punto de estallar, y la casa Potter, firme en los pasillos de la mansión Blackmore, estaba preparada para capearla a toda costa. Albus Dumbledore estaba sentado en su oficina en Pinambre en Hogwarts, mientras el suave tic-tac de varios instrumentos encantados llenaba la habitación. Estaba examinando un viejo tomo sobre encantamientos protectores cuando, con una sacudida repentina, uno de los delicados dispositivos de plata sobre su escritorio emitió un agudo chirrido y dejó de girar por completo. Sus brillantes ojos azules, penetrantes a pesar de su brillo habitual, se oscurecieron al observar la baratija ahora inmóvil. Las protecciones que rodeaban Privet Drive habían caído. Los dedos de Dumbledore se apretaron ligeramente alrededor de su varita. Esperaba que las protecciones aguantaran muchos años más. Solo había un puñado de razones por las que fallarían, y ninguna era buena. Levantándose de su asiento con una rapidez que desmentía su edad, se dirigió a la chimenea, tomó una pizca de polvos Floo y los arrojó a las llamas. El fuego rugió con un verde rugiente, proyectando largas sombras por toda la habitación. La residencia de Arevele Fig, dijo con claridad, adentrándose en el fuego sin dudarlo. Unos momentos después, apareció en una pequeña y desordenada sala de estar, con un denso aroma a repollo flotando en el aire. Arevele Fig, encorvada en su sillón favorito, levantó la vista bruscamente, con su áspero cabello gris despeinado. Dejó un plato de leche destinado a uno de sus omnipresentes gatos y miró de reojo al intruso. Albus, saludó con voz grave pero serena. Llegas temprano. Acabo de preparar el té. Dumbledore dio un paso adelante con paso mesurado, con expresión seria. Las protecciones de Privet Drive han caído. Las manos nudosas de Arevele se detuvieron sobre el gato en su regazo. Caído, repitió, entrecerrando los ojos. Imposible. He estado vigilando. Nadie ha estado cerca de la casa. Me temo que alguien ha estado muy cerca, replicó Dumbledore con un tono apremiante. Harry se ha ido. Arevele dejó escapar un largo suspiro, apretando sus finos labios. Vaya, murmuró después de un instante, eso es una pasada. La expresión de Dumbledore se suavizó un poco. Arevele, ¿notaste algo inusual? ¿Alguna señal que sugiera una interferencia? Se rascó un lado de la cabeza, entrelazándose con los dedos en sus enredados rizos grises. Nada, dijo al cabo de un momento. El niño se durmió como siempre. No había figuras extrañas merodeando. Hasta los gatos estaban tranquilos, y ya sabes que se dan cuenta de los problemas antes que yo. Dumbledore frunció el ceño. Entonces, quienquiera que se lo llevó era muy hábil. Pocos podrían burlar esas protecciones sin ser detectados. Arevele resopló. O alguien a quien de verdad le importa. El chico decidió que ya era suficiente.
Los labios de Dumbledore se tensaron. Es fundamental que lo recuperemos pronto. La mirada de Arevele se agudizó. ¿Está segura? Dumbledore parpadeó, desconcertado por su franqueza. Hay que proteger a Harry. Y aún así, dijo cruzándose de brazos, no estaba protegido de ellos. Un destello de algo indescifrable cruzó el rostro de Dumbledore, pero no respondió de inmediato. Arevele lo observó un instante antes de negar con la cabeza. Bien, dijo por fin, echándose hacia adelante en la silla. ¿Cuál es el plan? Dumbledore se enderezó. Debo confirmar si fue secuestrado por un amigo o un enemigo. Si fue un enemigo, Arevele tarareó. Es un poco tarde para preocuparse por enemigos, ¿no crees? Dumbledore exhaló, y las arrugas de su rostro se intensificaron. Si era un aliado, continuó, ignorando su pulla, debo averiguar sus intenciones. Arevele tamborileó con los dedos contra el brazo de la silla. Supongamos que averiguas dónde está. ¿Y entonces qué? Dumbledore la miró con algo parecido a la tristeza. Entonces veré si puedo convencerlo de que regrese. Arevele soltó una risita, negando con la cabeza. Viejo tonto, murmuró. De verdad que no lo entiendes, ¿verdad? Dumbledore la observó, pero antes de que pudiera responder, Arevele se inclinó hacia adelante, clavándole una mirada penetrante. Donde quiera que haya ido Harry, apuesto a que está más seguro allí que en Privet Drive. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e innegables. Por primera vez en mucho tiempo, Albus Dumbledore se quedó sin respuesta. La aldobe de latón sonó una y dos veces, resonando por los impecables y desinfectados pasillos del número 4 de Privet Drive. Albus Dumbledore permanecía en el umbral, con sus gafas de media luna reflejando la tenue luz de la feroule, mientras esperaba pacientemente una respuesta. Dentro, Petunia Dursley casi dio un salto al oír el sonido, apretando con fuerza el paño de cocina que había estado agarrando. Sabía, de alguna manera, en lo más profundo de su ser, lo sabía, que esta no era una visita bienvenida. Vernon, despatarrado en su sillón, apenas levantó la vista del periódico vespertino. Y bien, vas a conseguirlo, Pet, si es uno de esos malditos comités vecinales. El timbre volvió a sonar, más fuerte, más insistente. Petunia dudó solo un momento antes de alisarse la blusa y abrir la puerta, solo para encontrarse cara a cara con la imponente figura de Albus Dumbledore. Sus labios se afinaron. Profesor. Señora Dursley, saludó Dumbledore, siempre afable, aunque sus ojos, tan penetrantes como amables, la observaban con gran interés. Espero que esto no sea una molestia. Solo quería ver cómo estaba el joven Harry. Petunia contuvo la respiración, pero la disimuló rápidamente. Es bastante tarde para una visita, ¿verdad? Oh, nunca es tarde para asuntos importantes, respondió Dumbledore con suavidad, mirando más allá de su hombro y hacia el pasillo. ¿Puedo pasar? Petunia dudó de verdad que lo hizo, pero negarle la entrada le parecía imposible, como si una fuerza invisible la obligara a hacerse a un lado. Y así lo hizo, llevándolo a la sala de estar donde Vernon estaba sentado, todavía hundido tras su periódico, con su espeso bigote moviéndose con irritación. ¿Quién estaba en la puerta, Pet? Preguntó Vernon sin levantar la vista. Profesor Dumbledore, dijo Petunia con rigidez. El periódico bajó lentamente, revelando un rostro enrojecido y ceñudo. Tú, murmuró Vernon, frunciendo el labio como si hubiera percibido un olor fétido. ¿Qué quieres? Buenas noches, señor Dursley, saludó Dumbledore amablemente, sentándose en el sillón frente a él como si fuera un invitado bienvenido. He venido a ver a Harry. La mirada de Vernon se dirigió a Petunia, mantuvieron una conversación silenciosa antes de que él se burlara. No lo tengo. Dumbledore ladeó levemente la cabeza. ¿Cómo dice? Las manos de Petunia se retorcieron. Él no está aquí. La habitación pareció quedar en silencio. La expresión afable de Dumbledore no flaqueó, pero el aire a su alrededor cambió sutilmente, una serena intensidad se apoderó de él. ¿No estás aquí? Eso dijo, ¿verdad? Ladró Vernon, aferrándose a los brazos de su silla. El chico se levantó y desapareció. Apuesto a que lo dejaron solo. ¡Qué suerte! Si quieres saber mi opinión. Los dedos de Dumbledore se juntaron frente a él mientras los observaba.
Disculpen, pero me parece muy improbable que una niña de apenas 5 años haya salido de su casa sin que nadie se diera cuenta. Petunia tragó saliva con dificultad. No sabemos cómo sucedió. En un momento estaba allí y al siguiente, desapareció. La mirada de Dumbledore se dirigió al pasillo. ¿Puedo ver su habitación? Petunia y Vernon intercambiaron otra mirada antes de que Petunia asintiera rígidamente y girara sobre sus talones, llevándolo hacia el pequeño armario bajo las escaleras. Dudó antes de abrirlo, como esperando que el armario le demostrara de alguna manera que estaba equivocada. No lo hizo. Dumbledore permaneció en silencio, contemplando la miserable y apretada excusa de dormitorio. Una manta raída yacía doblada a los pies de una pequeña cuna llena de bultos, y un ligero olor a humedad flotaba en el aire. La única bombilla parpadeante proyectaba largas sombras sobre el diminuto espacio, enfatizando la cruel absurdidad del asunto. Algo en la expresión de Dumbledore cambió. Levantó la mano, recorriendo suavemente con sus largos dedos el techo bajo, las paredes desgastadas, el pequeño colchón. Entonces lo vio. Un trozo de pergamino, cuidadosamente doblado, colocado deliberadamente en el centro de la cuna. Con mucho cuidado, lo recogió y lo desdobló. Sus ojos recorrieron las palabras, con la respiración entrecortada al reconocer la letra. Charles Potter. Por primera vez esa noche, la máscara de Albus Dumbledore se cayó, aunque fuera por un breve instante. ¿Qué pasa?, preguntó Petunia, esforzándose por leer por encima de su hombro. Dumbledore no respondió de inmediato. En cambio, volvió a leer la nota, apretando los labios hasta formar una fina línea. Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Era el lema de Hogwarts, una advertencia, una declaración. Charles Potter estaba despierto, y se había llevado a su nieto. Dumbledore dobló el pergamino con cuidado, guardándolo entre sus ropas antes de volverse hacia Petunia y Vernon con expresión indescifrable. Gracias por su tiempo, señor y señora Dursley. Vernon se burló. ¿Eso es todo, entonces? ¿Sin preguntas ni acusaciones? Ya te vas. En efecto, dijo Dumbledore con suavidad, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. Creo que tengo todas las respuestas que necesito. Se giró para irse, pero se detuvo y miró a Petunia por última vez. Quizás no se dé cuenta, pero acaba de recibir una gran merced, señora Dursley. Ella se puso rígida. ¿Misericordia? La mirada de Dumbledore era penetrante, desvanecida toda pretensión de calidez. Si Charles Potter hubiera encontrado a su nieto aún aquí, dudo mucho que nuestra conversación hubiera sido tan civilizada. Petunia palideció y su garganta se movió mientras tragaba convulsivamente. Que tengan una agradable velada, dijo Dumbledore, pasando junto a ellos y saliendo por la puerta. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, el silencio en la casa fue ensordecedor. Petunia se dejó caer en la silla más cercana, con el corazón latiéndole con fuerza. Vernon, ¿qué hacemos ahora? Vernon, todavía con el ceño fruncido, cogió el periódico y lo abrió de golpe con forzada indiferencia. Olvídate del chico, Pet. Se acabó. Pero mientras Dumbledore caminaba por Privet Drive, con su túnica ondeando al viento nocturno, supo que aún faltaba mucho para terminar. Charles Potter había dado el golpe, y Albus Dumbledore acababa de perder su pieza más valiosa en el juego. Capítulo 3. Reescritura. El estudio tenuemente iluminado de la finca Blackmere era un lugar donde se gestaban secretos y se fraguaban conspiraciones. El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales arqueados, proyectando sombras alargadas sobre el gran escritorio de roble entre dos hombres de considerable estatura, Charles Potter y Arcturus Black. Charles permanecía sentado con la espalda erguida, con el peso de los recientes acontecimientos sobre sus anchos hombros. Sus dedos, encallecidos por años de maniobras políticas, tamborileaban rítmicamente contra la madera del escritorio. Su cabello canoso, aunque aún abundante, parecía de alguna manera más frágil, como si ni siquiera él pudiera soportar del todo el peso de lo ocurrido. Dejó escapar un suspiro bajo y mesurado, frotándose las sienes. El tiempo no está de nuestra parte, Arcturus, empezó Charles, con voz llena de autoridad, aunque con un inconfundible matiz de preocupación.
La seguridad de Harry es primordial, sí, pero Sirius. Sirius se está pudriendo en Azkaban por un crimen que no cometió. No podemos, no permitiremos, que esto siga así. Arcturus, siempre estratega, se sentó en el borde del escritorio, con sus largos dedos entrelazados. Su mirada penetrante, con un brillo que mezclaba cálculo y furia fría, se fijó en Charlus. En efecto, Charlus. Y el ministerio, bueno, sabemos lo diligentes que son para mantener la verdad enterrada. Su voz, profunda y potente, resonó en la silenciosa habitación, como un trueno lejano a punto de romper el cielo. Pero tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo me encargaré de las bases. La familia Black tiene recursos, influencia. La usaremos para sacar la verdad a la luz. Charlus asintió, con la mirada endurecida. Nuestra primera medida debe ser contactar con los miembros del ministerio, hombres y mujeres que aún nos deben favores, aquellos que aún no han perdido su honor ante gente como Fay y sus aduladores. Necesitamos desenterrar toda prueba, actas del juicio, testimonios de testigos, cualquier cosa que demuestre la inocencia de Sirius y la culpabilidad de Peter Pettigrew. Arcturus arqueó una ceja. Y Pettigrew, no podemos ignorar a la rata. Su desaparición tras los sucesos de aquella noche es, en el mejor de los casos, sospechosa. En el peor, es una estratagema deliberada para incriminar a Sirius. Debemos encontrarlo. Vivo o muerto, lo sacaremos de las sombras. Charlus entrecerró los ojos. Encontraremos a la rata, pero debemos empezar por los hechos. Primero, debemos asegurar la reputación de Sirius. Contactaré con mis fuentes en la oficina de errores. Si ha habido algún avistamiento inusual de animales, informes peculiares, cualquier cosa, seguiremos la pista. Arcturus se permitió una extraña y tenue sonrisa. Su rostro era una máscara indescifrable de silenciosa malicia. Eres el hombre más indicado para esta tarea, Charlus. Nadie conoce la oficina de errores como tú. La sonrisa de Charlus era tensa pero sincera. Y confío en que te asegurarás de que nuestros recursos estén listos. Apuesto a que las bóvedas negras tienen mucho que ofrecer en este asunto. Los labios de Arcturus se curvaron en una sonrisa, aunque era más calculadora que alegre. Por supuesto, la familia Black tiene su poder. Pero hay algo que debería saber, algo que he estado reflexionando. Su voz se redujo a un susurro, sus ojos brillando con la emoción de una revelación importante. James, Sirius y Peter, eran animagos, los tres. Charlus frunció el ceño mientras procesaba las palabras. Entonces, una mirada de discreto orgullo brilló en sus ojos. ¿Animagi? Los tres. ¿Por qué no lo sabía? Arcturus se recostó, juntando los dedos, reflexionando sobre el significado. Se me ocurren varias razones. Pero primero, debo preguntar por qué no nos lo dijeron. Los labios de Charlus se curvaron en una extraña sonrisa, y se inclinó hacia adelante, bajando la voz al compartir el secreto que había guardado tan celosamente. Todo fue por Remus. Los merodeadores, James, Sirius, Peter, se convirtieron en animagos para ayudar a su amigo, Remus Lupin. Era un hombre lobo y querían acompañarlo durante sus transformaciones. Arriesgaron sus vidas para convertirse en animagos solo para poder estar con él. James, era un ciervo. Sirius, un gran perro negro. Y Peter, bueno, era una rata. Arcturus resopló, sacudiendo la cabeza con desdén. Una rata, qué apropiado. Levantó la vista para encontrarse con la de Charlus, con un frío destello de diversión en su mirada. Parece que Peter siempre estuvo destinado a traicionarlos. La expresión de Charlus se endureció al mencionar al traidor. Sirius era el hombre más leal de todos. Pensar que lo tildarían de asesino por culpa de esa rata. La voz de Arcturus atravesó la tensión como un cuchillo. Pero conocer sus formas animagas nos da una ventaja, ¿no? Si Peter sigue vivo, podría estar escondido en su forma animaga, mimetizándose con el mundo. Tenemos que averiguar dónde está, y cuando lo hagamos, lo desenmascararemos como el cobarde que es. Charlus se recostó en su silla, contemplando la tarea que le aguardaba. Encontraremos a la rata. No es rival para la determinación de la familia Black, y el nombre de Sirius quedará limpio. Arcturus asintió, con la mente ya en marcha.
De acuerdo, y tengo otra sugerencia. Debemos empezar por Gringotts. Dumbledore selló el testamento de James y Lily con sus poderes como jefe brujo del Visengamot, pero los duendes tendrán una copia. El testamento revelará información, posiblemente incluso algunos recursos ocultos que podrían ayudarnos. Y lo más importante, podría darnos pistas sobre los planes de James y Lily para el futuro de Harry. Charles frunció el ceño, pero su expresión se suavizó al considerarlo. Tienes razón. Ese es nuestro primer paso entonces. Iré a Gringotts. Hay pocos que entiendan las bóvedas y a los duendes como yo. La mirada de Arctures era penetrante. Y mientras lo haces, empezaré a contactar con nuestros contactos. La familia Black tiene un gran alcance, y pienso aprovecharlo al máximo. Charles se puso de pie y le ofreció la mano a Arctures. Gracias, viejo amigo. Esto no será fácil, pero por Sirius, por Harry, por todos nosotros. Arctures le apretó la mano con fuerza, y el peso de la promesa se asentó entre ellos. Juntos, Charles, haremos justicia para nuestra familia, y nos aseguraremos de que ningún hombre, ni siquiera el ministerio, pueda jamás oponérnoslo. Con los planes en marcha, los dos hombres partieron, cada uno por su lado. La tormenta se avecinaba, y la aguantarían hasta el final. La habitación de la finca Blackmer estaba bañada por la suave luz dorada del sol del atardecer, que proyectaba largas y lánguidas sombras sobre los pulidos suelos de madera. Estanterías repletas de gruesos y antiguos tomos médicos cubrían las paredes, cuyo olor a humedad se mezclaba con el tenue perfume de hierbas secas. En el centro de la habitación se alzaba una gran cama, con su colcha acolchada en ricos tonos rojo intenso y dorado. En la cama estaba sentado Harry. Su pequeña figura contrastaba con la inmensidad de la habitación. Sus piernas se balanceaban inquietas, delatando sus nervios a pesar de la serena presencia de las dos mujeres frente a él. Melania, con sus ojos oscuros de una serenidad imposible pero penetrante, se movía con una gracia serena mientras balanceaba su varita sobre Harry, lanzando una serie de hechizos de diagnóstico. Era una mujer de pocas palabras, pero al hablar, transmitía el peso de la experiencia, del conocimiento, de la gracia que acompaña tanto a la belleza como al intelecto. Su voz era suave, pero llena de una calma inquebrantable. «Has sido muy valiente, Harry», dijo. Su mirada se suavizó al examinar los resultados del diagnóstico. Sus labios se entreabrieron ligeramente en una mueca. «Nos encargaremos de ti ahora». A su lado, el corazón de Dorie pareció encogerse al arrodillarse ante Harry, con una voz cálida pero firme. La elegancia de sus rasgos, afilados pero dignos, transmitía una fuerza capaz de destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino, pero ahora, se suavizó al cruzarse con la mirada de Harry. «Estás a salvo, cariño», susurró, apartándole un mechón de pelo de la frente. Su tacto era suave pero insistente. Su voz, como miel derretida, lo envolvió, reconfortándolo a pesar de las claras señales de angustia en su mirada. «Nadie volverá a hacerte daño, no mientras estemos aquí». Harry dudó, sus grandes ojos verdes brillaron con una tenue chispa de esperanza. «¿De verdad son mis abuelos?», preguntó, como si tanteara la posibilidad, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Los labios de Dorie se curvaron en una sonrisa. Sus ojos brillaban con calidez mientras le tomaba el rostro. «Sí, Harry», respondió en voz baja, con un matiz de tristeza y amor. «Lo somos. Y de ahora en adelante, eres parte de nuestra familia. Nunca volverás a estar solo». Melania, siempre serena, dejó que un toque de emoción se apoderara de su voz. «Pronto nos pondremos al día», murmuró, recorriendo con la mirada el frágil cuerpo de Harry. «Pero primero, necesitamos asegurarnos de que estés fuerte y sano». Su mirada se dirigió a Dorie. «Ha pasado por mucho». Dorie asintió bruscamente, con una mirada firme y resuelta. «Nadie merece ser tratado así», murmuró, con la ira evidente en su voz a pesar de su aparente calma. Tomó la mano de Harry, rozando la suya con sus dedos grandes y elegantes con infinita ternura. «Pero ya estás en casa, Harry. Nadie volverá a hacerte daño, te lo juro». Harry,
por primera vez desde que entró en la habitación, sintió una chispa de calidez en su interior. Los miró a ambos con una voz débil pero llena de gratitud. Gracias, por todo. Dorie lo abrazó con ternura, sus rasgos afilados y majestuosos se suavizaron en una sonrisa excepcional. Te queremos, Harry, susurró con la voz impregnada de cariño. Y siempre te protegeremos. La varita de Melania se detuvo, suspendida sobre Harry mientras los resultados de sus hechizos de diagnóstico titilaban en el aire. Sus ojos penetrantes se entrecerraron, y una expresión de silenciosa preocupación se apoderó de su serenidad. Dorie, dijo en voz baja, casi demasiado baja, Harry tiene desnutrición severa. Su cuerpo no solo está débil, sino que lleva mucho tiempo hambriento. A Dorie se le cortó la respiración, y una oulide de furia protectora le invadió el pecho. Ningún niño debería pasar por algo así. Apretó las pequeñas manos de Harry contra las suyas, con firmeza pero consuelo. Nos encargaremos de eso, te haremos fuerte de nuevo. La mirada de Melania se posó en el pecho de Harry, y su rostro se tensó al observar las heridas más profundas ocultas bajo su ropa. Tiene fracturas, múltiples huesos rotos. Algunos han sanado, pero no hay señales de intervención mágica. Parece que se dejaron curar solos. El rostro de Dorie palideció al encontrarse con la mirada de Melania, el horror de lo que Harry debió haber soportado se apoderó de él como una piedra fría. Eso no es todo, continuó Melania con la voz llena de tristeza. También hay marcas de quemaduras, su cuerpo muestra signos de abuso y abandono. Sus dedos temblaron ligeramente mientras ajustaba la varita, su preocupación era evidente incluso en su serenidad. Dorie tensó la mandíbula y, por un instante, la feroz matriarca que llevaba dentro pareció quebrarse, su compostura flaqueó mientras sus ojos se llenaban de una rabia silenciosa. Se inclinó, con voz tierna pero feroz, mientras ahuecaba las mejillas de Harry entre sus manos. Mi querido muchacho, murmuró, con palabras cargadas de dolor. Has soportado más de lo que nadie debería soportar, pero te prometo que nunca volverás a sufrir así. Estás a salvo y te cuidaremos. Harry los miró a ambos, con un remolino de emociones reflejado en su pequeño rostro, confusión, alivio, miedo y algo más profundo. Gracias, susurró, con voz apenas audible, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar la frágil sensación de seguridad que empezaba a sentir. Dorie le besó la frente con ternura, un abrazo cálido e inquebrantable. Eres tan valioso, Harry, nunca lo olvides. Siempre te protegeremos, pase lo que pase. Melania los observaba con una intensidad silenciosa, con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Te curaremos, Harry, añadió en voz baja, con una promesa contenida. Y cuando recuperes tus fuerzas, te ayudaremos a comprender el mundo al que perteneces. Tienes mucho que aprender, pero te guiaremos en cada paso del camino. Harry, con el corazón lleno de una pequeña chispa de esperanza, se permitió creerles. De acuerdo, susurró, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, ya no estaba solo. Charles Potter entró en Gringotts con la apariencia de un hombre que conocía su poder y no temía ejercerlo. El bullicio del banco se convirtió en un silencio atónito mientras magos, brujas y duendes se giraban para observar la imponente figura avanzar por el gran salón. Era el jefe de la casa Potter en toda su extensión, su porte orgulloso, su porte fríamente autoritario. Su apariencia, que se creía perdida en el tiempo, despertó una ulide de incredulidad. Pero para Charles, no era sorpresa lo que buscaba, era justicia. Su mirada penetrante recorrió la habitación, prestando atención a cada mirada fugaz, a cada susurro. La más reveladora provino de una figura alta y rubia de pie junto a una de las grandes columnas de mármol, Lucius Malfoy. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Charles sintió un destello de reconocimiento, un destello de miedo que Malfoy no pudo reprimir. Los labios de Charles se crisparon, y una sonrisa burlona apenas se formó en sus labios. Ah, Lucius, pensó Charles, con la voz impregnada de sarcasmo. ¡Qué alegría verte tan sorprendido! ¿Crees que te había salido con la tuya? No necesitaba decir nada en voz alta. El miedo en los ojos de Malfoy lo decía todo.
Lucius sabía que los Potter no eran gente con la que se pudiera jugar. Con un paso decidido hacia adelante, Charles continuó hacia el mostrador principal, con el peso de su intención anclando cada movimiento. Tras el mostrador, un Goblin ya lo observaba con una mezcla de intriga y cautela, aunque el respeto en los ojos de la criatura era inconfundible. Charles Potter, anunció Charles con una voz tan suave como autoritaria, atrayendo la atención de quienes aún murmuraban al fondo. Deseo hablar con el gerente de cuentas de la bóveda de la familia Potter. Asuntos urgentes requieren mi atención inmediata. El duende del mostrador se enderezó, ajustando la pluma con sus largos dedos. Parpadeó una vez, luego 2 veces, asimilando con claridad la realidad de la situación. Por supuesto, señor Potter, dijo el duende con un tono cortés, aunque con un matiz de incredulidad. Sígame, por favor. Charles no pasó por alto el sutil cambio de postura del duende. Griphook. Conocía el nombre. El duende había servido a los Potter con una profesionalidad que pocos podían presumir. Y mientras seguía a Griphook por el gran salón y se adentraba en los laberínticos pasillos de Gringotts, Charles no pudo evitar saborear la sensación de poder en el aire. El mundo había cambiado, y estaba a punto de descubrir que los Potter estaban lejos de su fin. Griphook condujo a Charles a una oficina privada. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación pequeña pero bien organizada. No había ventanas, solo estanterías repletas de libros de contabilidad, pergaminos y pergaminos antiguos. Griphook le indicó a Charles que se sentara. Por favor, señor Potter, dijo el duende con un respetuoso asentimiento. ¿En qué puede ayudarle Gringotts hoy? Charles tomó asiento, con una postura perfectamente serena, con las manos cruzadas sobre la mesa. Su mirada penetrante se cruzó con la de Griphook con fría precisión. Necesito acceso al testamento de James y Lily Potter, dijo con tono tranquilo pero lleno de innegable autoridad. La copia sellada por Albus Dumbledore. Entiendo que Gringotts conserva los registros oficiales. Griphook entrecerró los ojos levemente, pero inclinó la cabeza cortésmente, con los labios apretados, entendiendo la petición. Como jefe de la casa Potter, tiene todo el derecho, señor Potter. Por favor, espere aquí. Charles se quedó solo en la silenciosa habitación, pero no por mucho tiempo. Griphook no tardó en regresar, trayendo un pergamino de aspecto antiguo encuadernado en cuero oscuro. El Goblin se movía con la gracia mesurada de quien está acostumbrado a lidiar con el peso de los siglos. Aquí está, señor Potter, dijo Griphook, entregándole el pergamino con un gesto suave pero preciso. El testamento de James y Lily Potter, tal como lo solicitó. Charles lo aceptó con cuidado, rozando el suave cuero con los dedos antes de desenrollar el pergamino. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, sintiendo un gran peso sobre su pecho. El testamento contenía varios puntos clave, y el corazón de Charles se encogía con cada revelación. Primero, Peter Pettigrew fue nombrado guardián secreto del encantamiento Fidelius que había protegido a James, Lily y Harry. Su traición resonó en la mente de Charles como un viento amargo y venenoso. Apretó la mandíbula con furia silenciosa. Peter Pettigrew, el cobarde, el sapo, pagaría por esto. En segundo lugar, el testamento reafirmó a Sirius Black como padrino de Harry. Charles se permitió un breve momento de satisfacción. Sirius siempre había sido como un hijo para él, y esto le aseguraba a Harry un protector leal y seguro, una fuente de luz en medio de la oscura tormenta. En tercer lugar, el testamento establecía explícitamente que Harry no sería criado por la hermana de Lily, Petunia. Los Potter sabían que Petunia y su esposo, Vernon, no eran aptos para cuidar de Harry. Charles sintió una punzada de culpa en el pecho. Adiós a sus deseos, pensó con amargura. Apretó los puños mientras su mirada descendía hacia las palabras que confirmaban el horror. Harry había quedado en manos de los Dursley, a pesar de todo. Charles se levantó bruscamente, aferrando con fuerza el testamento. Oía los pasos de Griphook al regresar a la habitación, pero su mente ya iba varios pasos por delante, calculando cómo arreglarlo. Sin perder un segundo, recorrió los pasillos de Gringotts y, al pasar por el salón principal, volvió a cruzarse con la mirada de Lucius Malfoy.
Esta vez, no había asomo de sorpresa en el rostro de Malfoy, solo una fría sensación de reconocimiento. Charlus esbozó una sonrisa sombría. Era la clase de sonrisa que podía helar la sangre. Ya no hacían falta palabras. Lucius lo sabría. Los Potter no habían terminado. Cuando Charlus salió y apareció de nuevo en Blackmoristad, sintió el peso de la última década sobre sus hombros, pero ahora había algo más allí, una renovada sensación de propósito. En cuanto Charlus entró en el salón, la tensión se intensificó, como si la atmósfera misma reconociera la gravedad de la situación. Su figura, alta y majestuosa, exigía atención inmediata. Sostenía la voluntad de James y Lily Potter en su mano, cerrándola con los dedos con la misma precisión con la que blandiría una espada. Su voz, baja y mesurada, transmitía autoridad al hablar. «Tengo el testamento», declaró Charlus con un tono firme, resonando por la sala como el veredicto final de un tribunal. Dio un paso al frente, recorriendo con la mirada a su familia. «Nombra a Peter Pettigrew como el guardián secreto. Sirius es el padrino de Harry, como debe ser». Y James y Lily declararon explícitamente que Harry no debía ser puesto con Petunia Dursley bajo ninguna circunstancia. Los labios de Dorie se curvaron en una fina y controlada línea, entrecerrando los ojos con la inconfundible furia que solo una madre podía poseer. Entonces Dumbledore, espetó, violó sus deseos. Harry nunca debería haber estado sujeto a esa casa. ¡Qué descaro! Su voz, aunque tranquila en apariencia, contenía un veneno que solo años de traición persistente podrían haber moldeado. Cada palabra era una daga afilada dirigida directamente al corazón de la integridad de Dumbledore. Arcturus, con el rostro tan estoico como siempre, pero con la profunda y ancestral sabiduría de un patriarca grabada en cada arruga, asintió con gravedad. «Esto nos da influencia, Charlus. Este documento es más que un simple testamento. Es la clave para desmantelar los cimientos sobre los que Dumbledore construyó su control sobre Harry. Si podemos exponer la traición de Peter y limpiar el nombre de Sirius, tendremos la influencia necesaria para forzar la mano de Dumbledore». Juntó las manos a la espalda, con una postura firme mientras sus ojos se dirigían rápidamente hacia las pesadas cortinas, como si estuviera considerando qué acción tomaría a continuación. El ministerio podrá acobardarse ante Dumbledore, pero no podrán ignorar el legado Potter. No una vez que actuemos. Charlus sostuvo la mirada de Arcturus, con los labios quebrados en una leve, casi imperceptible sonrisa burlona, que transmitía a la vez determinación y una pizca de desdén. «No tendrán elección, ¿verdad?», dijo con voz baja y firme, pero con un destello de algo más oscuro en sus ojos. «Y una vez que limpiemos el nombre de Sirius, las acciones del ministerio estarán bajo escrutinio. Es hora de que sientan el peso de sus propios errores». Melania entró en la habitación justo cuando la conversación llegaba a su punto álgido. Su presencia era imponente, serena pero segura, como la calma antes de la tormenta. Las curvas de su figura estaban elegantemente envueltas en un vestido oscuro, su rostro, sereno, pero con una intensidad en la mirada que solo sus allegados reconocerían. Había estado velando por Harry, con sus instintos protectores tan afilados como el filo de una daga. «Harry está descansando», dijo Melania con voz suave, pero con la fuerza silenciosa que podría dominar un campo de batalla. «Estará a salvo aquí, bajo nuestro cuidado. Pero debemos actuar con rapidez. Si Dumbledore sospecha de nuestras intenciones, podría ser demasiado tarde». Charlus asintió en señal de reconocimiento, y su mirada se suavizó al girarse hacia ella. «Actuaremos con rapidez, Melania. Pero hay más que hacer que simplemente mantener a Harry a salvo. El legado Potter exige acción. Necesitamos exponer la traición de Peter y asegurar el futuro de Harry, no solo de Dumbledore, sino de todos los que lo usarían como peón. Es hora de llamar a la Legión». La voz profunda de Arcturus rompió el silencio momentáneo. Sus ojos brillaron con la promesa de algo más oscuro, algo peligroso, mientras su mirada penetrante se posaba en Charlus. Su corpulencia parecía ocupar más espacio en la sala mientras hablaba, sus palabras cargaban con el peso de la historia. Charlus se giró para encarar a su viejo amigo, entrecerrando los ojos mientras consideraba la pregunta.
No hubo vacilación en su voz al responder. Sí, es hora. Soltó un suspiro lento y pausado. La Legión del Dragón Negro ya ha esperado demasiado en las sombras. Los necesitaremos con todas sus fuerzas si queremos desafiar a Dumbledore y al Ministerio. Si queremos restaurar el honor de la casa Potter, no podemos permitirnos ser sutiles. Arcturus asintió con severidad, con expresión firme y las líneas de su rostro profundizadas por la determinación. Avisaré de inmediato, dijo con voz autoritaria. La Legión ha estado esperando este momento. Estarán listos cuando los llamemos. Mientras Arcturus se giraba para hacer los preparativos, Charlus lo vio marchar, con la mente ya repasando a toda velocidad los planes que habría que poner en marcha. Sin embargo, la llamada a las armas conllevaba riesgos. Pero claro, en su mundo, riesgo era simplemente otra palabra para oportunidad. Dorie, tras recuperar la compostura, se puso de pie, con la mirada encendida como una leona protegiendo a su cachorro. La Legión estará lista, dijo, pero no podemos subestimar el alcance de Dumbledore. Puede que se haya equivocado al tratar con Harry, pero no es un tonto. Necesitaremos algo más que la fuerza de la Legión para derrotarlo. En efecto, murmuró Charlus, pero tendremos la verdad de nuestra parte, y eso es algo que ni siquiera Dumbledore puede silenciar para siempre. La conversación quedó suspendida en el aire, llena de una intensa expectación. Mientras Arcturus salía de la habitación para avisar a la Legión, Charlus se volvió hacia Melania, adoptando un tono más reservado. Nos moveremos rápido, Melania, dijo, pero tomará tiempo. ¿Estás preparada para lo que se avecine? Su mirada se encontró con la suya, firme. He estado preparada para este momento toda mi vida, Charlus. Los Potter resurgirán, y esta vez, nos aseguraremos de que Harry esté a salvo, cueste lo que cueste. Con eso, los planes se pusieron en marcha y comenzó la marcha silenciosa y decidida de los Potter. La Legión del Dragón Negro no permanecería oculta por mucho tiempo, y cuando atacaran, no sería solo por el apellido Potter, sino por el futuro de todo lo que apreciaban. Arcturus Black entró con paso decidido en el cuartel general tenuemente iluminado de la Legión del Dragón Negro, con el peso de la historia oprimiéndolo como una fuerza tangible. Su silueta, alta e imponente, parecía absorber las sombras que lo rodeaban. A cada paso, los susurros del pasado de la Legión resonaban en los rincones de la sala, un pasado forjado a fuego y sangre. Los fríos e inflexibles muros de piedra parecían reverberar con los pasos de quienes habían luchado y caído al servicio de la causa de la Legión. Acompañado por un pequeño séquito de consejeros de confianza, incluyendo al siempre canoso Elaster, ojo loco, Moody, Arcturus percibía la familiar urgencia en el aire. Moody, con su único ojo en constante movimiento como un halcón en busca del peligro, se movía con una gracia tensa y depredadora. Su rostro estaba surcado por las marcas de innumerables batallas, sus rasgos endurecidos y marcados por las cicatrices, pero el fuego en su mirada permanecía tan feroz como siempre. Legionarios, ha llegado la hora, resonó la voz de Arcturus, profunda y resonante, resonando en las paredes como un trueno. Sus palabras tenían el peso de un hombre que había visto imperios surgir y caer, y cuya determinación se había forjado en la forja de incontables guerras. Ha llegado el momento de actuar, y no esperaremos ni un segundo más. Los generales, un círculo de guerreros de élite que habían luchado tanto en la guerra de Grindelwald como en la de Voldemort, formaban un semicírculo alrededor de la gran mesa de piedra. Formaban un grupo imponente, cada uno irradiando la fría aura de quienes habían abandonado hacía tiempo cualquier pretensión de civilidad. Armadura de batalla desgastada, cicatrices recientes y el lenguaje tácito de los veteranos llenaban la sala. Estos no eran hombres que creyeran en segundas oportunidades. Uno de ellos, una figura corpulenta con una barba espesa y tupida y una voz grave, rompió el silencio primero. ¿Y a dónde nos dirigimos, Arcturus? Su voz era cautelosa y expectante a la vez. Hemos estado en silencio demasiado tiempo. Si queremos resurgir, necesitamos un objetivo. Los labios de Arcturus se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Peter Pettigrew, dijo, con una voz fría y susurrante que presagiaba venganza.
El traidor que traicionó a James, Sidious y a tantos otros. Sus acciones han dejado a Harry Potter en manos de quienes detestamos. Dejó que las palabras flotaran en el aire como una nube de tormenta, cobrando fuerza. Y no lo permitiremos. Marchamos para llevarlo ante la justicia y, quizás, para limpiar el nombre de Sidious. Los generales intercambiaron miradas de complicidad. Llevaban mucho tiempo guardando rencor contra quienes habían agraviado a la familia Black. La traición de Pettigrew, que había causado la caída de tantos, era la herida que aún le supuraba el corazón. El Aster, ojo loco, Moody soltó una risita grave, áspera e inquietante. Pettigrew, su ojo mágico giró para enfocarse en Arcturus con una intensidad que erizó los pelos de la sala. Que yo sepa, esa rata lleva años escondida a plena vista. Necesitaremos un plan buenísimo para sacarla de su madriguera. Arcturus sostuvo la mirada de Moody sin dudarlo. Su voz seguía siendo fría, pero había un fuego en ella, una ansia de justicia inquebrantable. Entonces quemaremos cada agujero hasta encontrarlo. Sabemos lo que ha hecho, y ya no hay donde esconderse. Moody gruñó, recorriendo la sala con la mirada antes de fijarse en un general alto y demacrado que estaba de pie cerca de la mesa. Bueno, si alguien va a hacerlo chillar, seremos nosotros. Su voz estaba cargada de un humor mordaz y sardónico. Y tengo algunos trucos bajo la manga para ayudarte con eso. Arcturus asintió bruscamente, calculando mentalmente los pasos necesarios para desmantelar la conspiración que había mantenido a Pettigrew a salvo durante tanto tiempo. Actuaremos con rapidez, dijo, sin piedad. La Legión del Dragón Negro es un símbolo de poder, y le recordaremos al mundo lo que significa contradecirnos. Un general más joven, aún con el brillo del hambre en los ojos, se movió ligeramente. ¿Y el ministerio? Pronto nos perseguirán, ¿verdad? La mirada de Arcturus era una espada fría al observar al joven. Que vengan. El ministerio puede creer que controla el juego, pero no es así. Hemos esperado suficiente para recuperar lo que es nuestro. La sala quedó en silencio por un instante, mientras el peso de las palabras de Arcturus se cernía sobre los generales. La Legión, famosa por sus tácticas brutales y su férrea determinación, se alzaría de nuevo, y esta vez, se asegurarían de que nadie los detuviera. Moody finalmente habló, con voz áspera y directa. Me aseguraré de que nuestra gente esté preparada, pero debemos actuar con rapidez. Dumbledore estará observando, y su gente preverá problemas. Arcturus entrecerró los ojos, y un destello oscuro y calculador brilló tras ellos. Dumbledore, espetó, con palabras destiladas de desdén. Ha jugado su carta, y ahora es el momento de recordarle que la Legión del Dragón Negro nunca olvida. Prepara las fuerzas y asegúrate de que estén listas para cualquier cosa. Los generales se erguían, con una postura firme y resuelta. Comprendían lo que estaba en juego. Ya habían derramado sangre por esta causa antes, y lo volverían a hacer sin dudarlo. Marcharemos al amanecer, declaró Arcturus con voz firme mientras se giraba hacia la puerta. Preparad vuestras fuerzas. No dejéis piedra sin remover, ningún aliado sin probar. El legado Potter no caerá, y nos aseguraremos de que el nombre negro vuelva a ser sinónimo de poder. Mientras Arcturus se giraba y se dirigía a la puerta, la voz de Elaster, ojo loco, Moody resonó, un gruñido de aprobación. Ese es el espíritu, Arcturus. Nos aseguraremos de que el mundo recuerde quiénes somos. Y con eso, la Legión del Dragón Negro comenzó a movilizarse, su disposición era palpable. Lucharían por su honor, por su legado y por el futuro de la casa Potter. La batalla que se avecinaba sería dura, pero no la librarían solos.